Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos, aunque no tengo el gusto de verlos, pero me da mucho gusto que haya muchas conexiones, que estés atento a tus estudios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, aprender de lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, Dios quiere que estemos en sus cosas para poder tener fortaleza, para poder salir adelante. Y principalmente pues en estas situaciones de salud que pues nos apremian a todos, nos preocupan, ¿no? Sin que esto pues deba de angustiarnos, ¿no? O nos deba de quitar nuestra paz, porque debemos de confiar en Dios y por eso estamos aquí, porque queremos confiar en que, bueno, Dios tiene un plan, Dios nos quiere utilizar inclusive en medio de todo esto, ¿no? Pero bueno, pues vamos a empezar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, vamos a pedir por estas peticiones que tú nos has dejado aquí y que con mucho gusto vamos a pedir por ellas, ¿no? Entonces le voy a pedir a Tony si nos ayuda. Señor, te damos muchas gracias por estar aquí nuevamente en nuestro estudio, como cada semana. Te queremos dar las gracias por la salud, Señor, que es un don que tú nos has regalado. Gracias por los que todavía tenemos salud, los que estamos gozando de eso. Gracias también por las personas que están escuchando el Evangelio, Señor. Que pues a través de estos problemas la gente esté escuchando. Muchas gracias por ellos. Por la actividad evangelística que vamos a tener en diferentes lugares, como la de Marce, Señor, que pues tú las bendigas muchísimo. Y por cuestiones de salud también hay una lista que queremos pedirte, Señor, esta noche. Es por Aurora y por su hija Lía, por Ricardo Segovia, mi sobrino Fernando Hoyos, que va a estar en un tratamiento de quimioterapia, por Oscar, también por Rocío Cano, por Julie Olvera y su presión, Señor, para que tú la sanes. Y bueno, Señor, que las personas que no sean cristianas, a través de estos problemas de salud que tú has permitido en su vida, vengan a ti. Y las que ya son, Señor, pues que sean fortalecidas. Te pedimos mucho esta noche, Señor, por nuestro estudio. Bendícenos. Te pido para que nos dé tu palabra y podamos tener una enseñanza muy bonita, Señor, para nuestras vidas. Bendice esta noche este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hemos estado viendo una serie de estudios aquí en el libro de Hechos. Hemos hablado de los hechos del Espíritu Santo, de lo que Dios ha hecho, o más bien hizo, en esa época después de la resurrección de Cristo, en las primeras iglesias, los primeros viajes misioneros de Pablo. Bueno, empezamos a ver pues toda esta serie de hechos que son hechos del Espíritu Santo. Lo hemos titulado así el estudio porque pues vamos a ver que todo el trabajo que los apóstoles y los discípulos hacían era pues un trabajo realmente del Espíritu Santo, porque Él es el que nos mueve, ¿no? Y así se llama el estudio, Hechos del Espíritu Santo nos mueve, ¿no? El Espíritu Santo nos mueve, y vamos a estar en Hechos 17, versículos del 16 al 34. Lo vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a recordar un poquito de la semana pasada, cómo, pues, y a través de todos los estudios, los últimos estudios, hemos visto cómo Dios quiere utilizarnos. Dios ha permitido ciertas cosas en la vida de los apóstoles, como le está permitiendo en nuestra vida, para que nosotros podamos llevar su mensaje de salvación a otras personas, ¿no? Y utiliza inclusive la persecución que había contra los cristianos, contra los discípulos, contra Pablo, contra Pedro, contra todos ellos, para poder expandir el Evangelio, para que el Evangelio llegara a otros lugares, ¿no? Y lo vimos así la semana pasada. Vimos cómo llegó a Filipos, una región pues en donde llega Pablo y empieza a predicar a las personas, empieza a llevar el mensaje de salvación a las personas. Y veíamos una cosa interesante la semana pasada de cómo Dios lleva su mensaje y lleva ayuda aún a las personas que pues parece ser que están bien económicamente o en estatus o
de salud, ¿no? Como lo fue en el caso de Lidia, que veíamos la semana pasada, una vendedora de púrpura, seguramente en una posición económica estable, en donde pues no nos muestra la Biblia que ella tenía un problema, no nos muestra que ella tenía dificultades, y sin embargo ella escuchó el mensaje y le llegó a través de Pablo. Vimos también cómo le llegó al carcelero de Filipos, que tenía una posición de poder, y bueno, a través de este suceso que pasa en la cárcel, pues Pablo empieza a predicar también al carcelero de Filipos. Y bueno, esto nos lleva a ver que realmente, pues no importa la posición económica, no importa el estatus social, Dios quiere que nosotros llevemos el evangelio, porque en realidad existe un vacío espiritual en la mayoría de las personas, ¿no? Y Dios quiere que a través de esta pandemia, ¿no?, que nos está moviendo de alguna manera en ciertas direcciones, en ciertas actividades o en ciertos encierros o maneras de comunicarnos, nosotros también veamos la oportunidad para poder compartir el evangelio y llevar la ayuda que Dios quiere que llevemos a todas las personas de nuestro alrededor, ¿no? Vamos a ver ahora que pues esta ayuda no se limitaba a una región específica, sino inclusive pues nuevamente Pablo empieza a moverse del lugar siendo perseguido, y gracias a eso él también va a llevar nuevamente el evangelio a otras personas, ¿no? Y vamos a leer Hechos 17, versículos 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿No? Y bueno, vamos a ver cómo pues nuevamente Pablo, después de haber estado en Tesalónica, él va hacia Berea, ¿no?, y empieza a predicar el evangelio. Y bueno, cuando se enteran pues los judíos de Tesalónica que en Berea también estaba predicando Pablo, pues van y lo persiguen, y eso hace que de alguna manera, dice aquí el versículo, que pues Pablo tenga que salir rápidamente. Inclusive menciona que Silas y Timoteo se quedan seguramente para poder establecer, para poder seguir predicando a las personas que habían recibido a Cristo ahí en Berea. Los dejó por ahí, y bueno, Pablo tuvo que salir rápidamente para pues salir para salvar su vida, seguramente, como en muchas ocasiones lo tuvo que hacer. Y vemos que todo esto lo permitió Dios porque él quería llevar el evangelio a Atenas. Y vamos a ver que él llega a Atenas, no planeado por él, sino por la necesidad. Y tal vez tú no planeaste esta pandemia, por supuesto que no la planeaste, pero estás en ciertas circunstancias en donde Dios te ha puesto para que tú y yo prediquemos el evangelio, porque muchas personas lo necesitan. Específicamente aquí Pablo llega a Atenas, un lugar que realmente era un centro filosófico, un centro muy importante que había sido centro de cultura y de filosofía en el mundo, en donde, bueno, tú sabes acerca de estos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que seguramente, pues, obviamente has escuchado de ellos, ¿no? Y que han tenido influencia, pues, por mucho tiempo en sus filosofías, sus maneras de pensar y sus disertaciones. Pues llega a este lugar, ¿no? Pablo llega a este lugar porque él quería llevar el evangelio a personas que estaban desviadas, personas que no conocían del evangelio, que tenían una religión tal vez, que tenían cierta religiosidad, pero que estaban realmente alejados de Dios. Y es tal vez lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos, o no tal vez, seguramente Dios quiere que nosotros hagamos al ver
pues todas las diferentes filosofías, las diferentes corrientes, los diferentes pensamientos, las diferentes maneras de que las personas quieren resolver sus problemas y que pues Dios nos va mostrando que realmente no están acercándose al Dios verdadero, pues Dios quiere que nosotros llevemos ese evangelio y no permitamos que ellos se alejen. Vamos a ver cómo sucede esto ahí en Atenas. Vamos a leer Hechos 17, versículos 16 y 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vamos a ver cómo, pues, Pablo llevaría ayuda a esta ciudad perdida, a esta ciudad que estaba llena de religión, pero que es una religión vana, que lejos de acercar a las personas a Dios, pues las aleja, ¿no? Y Dios quiere que nosotros, pues, llevemos ese mismo mensaje a las personas que no conocen a Dios, que no conocen el plan de salvación, como lo pasaba aquí con los atenienses, ¿no? Y vamos a ver cómo Pablo veía con claridad que el propósito de que Dios lo hubiese llevado a Atenas era hablar justamente de eso, era ayudar a estas personas que tenían una necesidad profunda de conocer al Salvador. Vamos a ver algunas características de cómo actuó Pablo, ¿no? Es algo muy bonito. Vamos a ver el desarrollo de esta predicación, cómo Pablo utiliza, y Pablo realmente está poniendo atención a la necesidad de estas personas, porque él alude y él detecta la problemática que ellos tienen para poder acercarse a Dios, y él les presenta el Evangelio, ¿no? Pero vamos a ver diferentes circunstancias, diferentes maneras en las que Pablo actuó y que Dios quiere que nosotros actuemos para poder llevar el Evangelio. No sé si estás escribiendo, pero si quieres poner ahí algo, vamos a poner: Pablo tenía muy claro el llamado de Dios. Y esto lo vemos en la forma como él actúa ante las circunstancias que lo llevan a Atenas. Número 1, aprovecha el tiempo. Hechos 17, 16, Efesios 5, 16 y 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Entonces vamos a leer Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿No? Vemos que, bueno, él estaba esperando, ya lo leímos, pero él estaba esperando a Silas y a Timoteo en Atenas, y bueno, vamos a ver que él aprovecha el tiempo, ¿no? Porque él empieza a predicar y empieza a ver con claridad, pues, la necesidad de este pueblo, ¿no? Lejos de tomar la oportunidad para visitar Atenas, el Partenón, seguramente muchas cosas que conocer, muchas estatuas, mucha arquitectura, mucho conocimiento, muy diferentes tipos de personas, pues él realmente su mirada no está ahí, no está en eso, sino realmente está en la necesidad de las personas. Inclusive dice aquí el versículo que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿no? Él no permitió que, pues, las diferentes circunstancias de su vida lo distrajeran de pues, esa visión de Dios, de ver la necesidad del hombre de un Salvador. Vamos a leer también Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No? Aprovechando bien el tiempo, ya vimos inclusive este estudio, ¿no? Anteriormente, en donde veíamos que Dios quiere que aprovechemos el tiempo. Dios quiere que no estemos
La verdad es que cuando tú tienes la visión de Dios, cuando estás lleno del Espíritu Santo, como lo estaba Pablo, pues tú tienes la visión de, bueno, mi objetivo, lo más importante en mi vida es trabajar para Dios. Y a veces, pues con diferentes cosas se nos puede pasar por alto a veces ver las necesidades de otras personas porque no aprovechamos bien el tiempo, ¿no? No estamos en las cosas de Dios, no estamos con los lentes de Dios. Vamos a leer también Efesios, ¿cuál nos falta? 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, Pablo tenía muy claro que, pues, él había muerto con Cristo y que ya no vivía, ¿no? Dice este versículo 15, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo como que se lo quedó grabado y decía, bueno, mi vida, lo que me resta de vida, yo no sé si me voy a enfermar, si no me voy a enfermar, qué va a pasar, no tengo control de muchas cosas. Lo que sí sé, lo que sí puedo hacer es aprovechar el tiempo para poder predicar el evangelio. Y Pablo tenía ese corazón que, pues, inclusive dice aquí que el versículo, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, ¿no? También el versículo 16 de Hechos 17, que ya leímos, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿no? Es como una indignación, no es un coraje de, pues ahora van a ver malvados atenienses, les voy a decir lo tontos que son, ¿verdad? Lo mal que están, sino realmente era una indignación al ver el engaño y en la oscuridad en la que estaba el pueblo de Atenas, porque estaban realmente con muchos ídolos, con muchas cosas en donde estaban confundidos, ellos pensaban que estaban agradando a Dios o pensaban que estaban de alguna manera acercando hacia Dios, pero no lo estaban haciendo. Y Pablo lo veía con mucha claridad, al punto que su corazón dice que se enardecía. La palabra aquí griega es más bien provocar, era una indignación, el ver una necesidad que lo llevaba realmente a moverse, a hacer algo por ellos. No era nada más el estar pues viendo con tristeza lo mal que estaba este pueblo, sino, bueno, él tenía el deseo de llevar el evangelio, ¿no? Tal vez allá como es la misma palabra que en Jeremías decía, ¿no? Cuando él predicaba y no lo escuchaban, dijo que un día decidió ya no hablar más, ¿no? Dice, pero había un fuego en mi corazón que ardía y que no me permitía dejar de hablar, ¿no? No puedo quedarme callado ante la necesidad de estas personas, ¿no? Que, bueno, ojalá Dios nos esté dando esa claridad de ver la necesidad de las personas, ¿no? Que ojalá en las diferentes circunstancias de nuestra vida nosotros veamos que pues, realmente hay muchas personas que están viviendo con idolatría, ¿no? Bueno, o engañados en cualquier religión hecha por los hombres que los separan de Dios. Vamos a leer inclusive algunos versículos que seguramente estaban pues como saltando. No existía, ¿verdad?, la Biblia todavía para ese entonces allí con Pablo, pero seguramente todos estos mensajes que vamos a leer, estos versículos que vamos a leer, estaban en el pensamiento de Pablo. Vamos a leer Romanos 1, versículos 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, seguramente estaba viendo todas estas personas que, bueno, son sabios y seguramente se la creían, ¿no? Oye, somos estudiosos de todas estas filosofías, estamos en pleno centro de conocimiento, de sabiduría, ¿no? De diferentes corrientes, ¿no? Y seguramente ellos, pues, se profesaban ser sabios, ¿no? Honestamente en su corazón. Pero Pablo veía con claridad que ellos habían cambiado la gloria del Dios incorruptible en
en semejanza de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, él veía que había mucha idolatría y que lejos de estar adorando al Dios verdadero, vamos a ver más adelante un poquito cómo les explica Pablo a estas personas, ellos estaban desviando, ellos realmente habían cambiado la gloria de Dios por muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, lo leíamos al principio, al Dios no conocido. Ellos tenían muchas estatuas, ¿no? Muchos ídolos, ahí se veneraban todo tipo de dioses, ¿no? Ahí eran aceptados y se veneraban, pues, y bueno, había una inscripción que decía al Dios no conocido, ¿no? Bueno, por si nos hace falta alguno, vamos a poner a ese Dios no conocido. Bueno, realmente estaban confundidos, realmente habían cambiado la gloria del Dios verdadero por mucha idolatría. Y bueno, nosotros lo podemos ver también con tanta religiosidad que puede haber aquí en este país, ¿no? Y en muchos lugares, personas que realmente están adorando a diferentes cosas que no son realmente Dios. Yo me acuerdo en un viaje a Acapulco, una vez estábamos ahí y una persona mostró interés, no sé cómo salió el tema, y seguramente yo le pasé un folleto, le dije algo, y él me empezó a hacer preguntas. Él tenía algunas preguntas honestas, y bueno, yo empecé a contestarle, saqué la Biblia, traía mi Biblia, empecé a decirle pues las cosas que decía Dios, y bueno, nos pasaron 1 hora, 2 horas. Las niñas estaban chiquitas, me acuerdo, iba con Maris, y se daban vueltas, iban y regresaban, iban otra vez, regresaban. Pasamos fácil 3 horas hablando, ¿no? Porque, bueno, tenía preguntas y eran preguntas que se veían honestas, ¿no? Y bueno, estaba yo dándoles las respuestas. Y bueno, pues yo estaba de vacaciones y nos dio la noche, ¿no? Finalmente ya no fuimos a la alberca, pero bueno, pudimos testificarle. Dios quiere que nosotros veamos la necesidad de las personas y que estemos dispuestos también a compartir el Evangelio, que veamos realmente la necesidad profunda que tienen las personas, ¿no? Bueno, Pablo no nada más se quedó pues compungido diciendo, pobrecitos, qué mal están, ¿no? Sino realmente él actúa ante la necesidad. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a poner punto número 2, actúa ante la necesidad. Hechos 17:17 y Santiago 1:22. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿No? Dios quiere que seamos hacedores, que llevemos el Evangelio, no nada más nos compadezcamos de las personas, sino que realmente hagamos algo por ellas. Dice que Pablo, inclusive vamos a ver cómo Pablo tenía, pues, de alguna manera una estrategia para poder compartirles a todas estas personas. Él, pues, no nada más se quedó sentado viendo, sino él empezó a trabajar para Dios, empezó a hacer algo, a moverse, ¿no? Dice que él se iba a la sinagoga con los judíos, con los piadosos, y en las plazas cada día, ¿no? Él estaba hablando de Cristo. Él tomó acción, él fue a ciertos lugares, él buscó los lugares en donde pensó que podría él compartir el Evangelio, ¿no? Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Es lo que nosotros hacemos a veces pues, con nuestros eventos evangelísticos, ¿no? Queremos compartir, queremos tener una estrategia pues, para poder alcanzar a las personas para Cristo, para poder compartir el Evangelio y estar una vez y otra vez y otra vez, y a lo mejor pues hoy no me escuchan, hoy no entendieron nada de lo que les dije, no estaban preparados, estaban distraídos, no veían su necesidad, no lo sé, pero Pablo era constante haciendo cosas para Dios, ¿no? Él estaba esperando a Silas y a Timoteo y no estaba tomando vacaciones. Él veía la necesidad de las personas, veía lo lejos que estaban de Dios y él estaba trabajando para Dios. Ojalá Dios esté poniendo en nuestro corazón esa misma prioridad en nuestra vida. Yo tengo que trabajar para Dios. Hay muchas personas con mucha necesidad que realmente están alejados, no entienden, están totalmente en obscuridad, como lo estábamos tú y yo antes de venir a Cristo, sin entender exactamente qué es lo que
lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y bueno, pues Pablo se iba a enfrentar a diferentes tipos de personas, pero él nunca perdió la oportunidad. Él hizo algo para llevar el evangelio, ¿no? Predicando en las plazas, en las sinagogas, a tiempo y a destiempo, dice un versículo que debemos estar predicando, ¿no? No importa si nos van a escuchar o no nos van a escuchar, realmente ese es trabajo de Dios, ¿no? Y bueno, tan fue constante la predicación de Pablo y con poder que finalmente pues causó impacto en las personas. Y de pronto ya los atenienses estaban ahí escuchando a Pablo, algunos inclusive querían preguntar un poco más acerca de eso, no necesariamente estaban interesados en recibir a Cristo, pero querían escuchar, ¿no? Y ojalá Dios ponga en nuestro corazón el que nosotros estemos llevando el evangelio, estemos predicando para poder causar este interés, por lo menos de preguntar de las personas. Vamos a leer Hechos 17, versículo 18, y 2 Corintios 2, 15 y 16. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿No? Pues estos epicúreos y estoicos decían, pues, ¿qué querrá decir esto que nos quieren decir? ¿Qué está hablando de un Jesús, ¿no? Pablo, ¿qué querrá decir? Y bueno, veíamos en 2 Corintios que para algunos, pues, escucharán el mensaje, seremos olor de vida para vida, y para otros seremos olor de muerte para muerte, porque no querrán escuchar. Pero eso realmente no nos corresponde a nosotros, sino lo que Dios quiere es que nosotros prediquemos, ¿no? Los epicúreos pues profesaban que el placer y el evitar el dolor era el fin último del hombre, ¿no? Era una filosofía. Bueno, el fin último del hombre es, pues, disfruta la vida y evita el dolor, porque, pues, la verdad es que no hay más que esta vida, así que disfrútala, ¿no? Esa era la filosofía de los epicúreos. Los estoicos pensaban que el dominio propio era el fin último del hombre y que, bueno, ellos más bien podían llegar a ser indiferentes al dolor y al placer, ¿no? Todo se nos resbala, ¿no? No pasa nada, ¿no? Yo lo elimino de mi mente, ¿no? Muchas filosofías que pues intentan hacer todo esto, pero que realmente están alejados, ¿no? Alejados de Dios. Y bueno, todas estas filosofías realmente son trucos de Satanás, ¿no? Que distraen al hombre realmente de su verdadera necesidad. Y bueno, como todas las religiones, como todas las filosofías, intentan resolver el problema en sus propias fuerzas, en sus propios términos. Y bueno, inclusive, pues eso los hace muy sabios porque ellos resuelven el problema y toda esa cuestión de Dios y del fin último del hombre, ¿no? Que inclusive, pues lejos de acercarlos a Dios, los aleja porque los hace pensar que son muy sabios, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros pues prediquemos para evitar estos trucos de Satanás, ¿no? Vamos a leer Proverbios 14, 12 y Colosenses 2, 20 al 23. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo puedo pensar que estoy bien, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo vine a Cristo, pues yo pensaba que no estaba tan mal, ¿no? Si no era perfecto, bueno, por supuesto, no era tan malo, ¿no? Bueno, yo pensaba que estaba bien, pero mi camino era un camino de muerte. Hasta que vine a la palabra, me di cuenta que estaba equivocado. Y Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes,
ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿No? Todas estas cosas o estas filosofías pueden tener cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, de dominio propio, de humildad, de duro trato con el cuerpo, pero no tienen, dice el versículo, valor alguno contra los apetitos de la carne. No podemos con el pecado, ¿no? No es suficiente el que le echemos ganas ni inventemos o adoptemos alguna filosofía, sino realmente necesitamos a Cristo. Y Pablo los quería enfrentar, los iba a enfrentar a su error, a esta idolatría que ellos tenían, y Pablo confía en el poder de Dios para hacerlo. Confía en que Dios le va a dar sabiduría, que Dios va a traer a las personas que Él quiere a sus pies y no va a desaprovechar la oportunidad para poder predicar con más fuerza en Atenas. Vamos a poner número 3, confía en el poder de Dios. Vamos a ver que Pablo pues está ahí en medio, está trabajando para Dios, está predicando en las sinagogas, en las plazas, y cuando se le presenta la oportunidad, él confía en el poder de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que estemos trabajando para Él. Yo no sé el corazón de las personas, pero yo voy a confiar en que cuando Dios me presente una oportunidad, yo la aproveche sabiendo que Dios va a trabajar, ¿no? Dios puede trabajar en estas personas. Hechos 17, vamos a leer Hechos 17, versículos 19 al 21, y 1 Corintios 2, versículos 4 y 5. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí de ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, fue tal el impacto que pues ya lo llevaron a este Areópago, una suerte como de corte, en donde, bueno, él podía exponer lo que él traía y, bueno, lo llevaron para ahí para escuchar, ¿no?, del Evangelio. Bueno, pues la verdad es que vamos a ver que muchos de los atenienses no tenían, pues, mucho deseo de humillarse ante Dios, sino, bueno, aprender algo nuevo, pero por lo menos estaban dispuestos o se estaban abriendo a escuchar algo nuevo, ¿no? Y Pablo va a utilizar esta oportunidad. 1 Corintios 2, 4, ¿no? Y 5, perdón. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No, bueno, Pablo iba a empezar a predicar, Pablo iba a empezar a decir, pues, y a tomar el poder que está en la palabra de Dios, está en su mensaje, en el mensaje de Dios. Y bueno, por eso va a empezar a predicar. Vamos a leer también 1 Corintios 15, 58. Y perdón, 15, 58 y Hebreos 4, 12. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿No? Pablo decía, aquí, firme, constante, y esta oportunidad no va a ser en vano. Y Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No? Y la mejor manera de estar confiados en que Dios va a actuar es llevando su palabra. Yo nada más te voy a decir lo que Dios dice, aquí está en su palabra, y ella es la que te va a convencer. Ella es la que dice aquí el versículo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿no? Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa es la sabiduría y el poder con la que les va a hablar Pablo, y es la manera como Dios quiere que nosotros
prediquemos el Evangelio, presentemos el Evangelio con la Biblia, no con nuestra propia sabiduría, no con nuestra propia manera de pensar, sino realmente la palabra de Dios. Yo me acuerdo que un día fui a una boda y, bueno, no te quiero hacer el cuento largo, me dijeron, oye, ¿quieres dar la mamá del novio me dice, ¿puedes dar un pequeño mensaje? Se va a casar y por el civil nada más. Bueno, pues sí, bueno, voy, ¿no? Pensando en que, pues, vamos a aprovechar la oportunidad. Cuando llego, es un salón, más de 100 personas, ¿verdad? Y me dice, pues, vas, ¿no? Y yo, ¿cómo que voy? ¿Yo qué voy a decir? Yo, si tú ya te casaste por el civil, no quieres que yo te case, ¿qué voy a decir? Pero dije, bueno, Dios, pues yo voy a aprovechar la oportunidad. Tengo más de 200 personas en este salón sentaditas. Le dije, bueno, siéntalos de una vez. Y empecé a hablarles del amor de Dios, ¿no? Y fue precioso, la verdad es que fue algo muy, muy bonito. Yo no sé qué tanto fruto hubo, ¿no? Pero fue algo muy bonito el poder presentar el Evangelio y llevar su palabra ante tantas personas. Dios quiere que aprovechemos, ¿no? Y lo han hecho muchas personas en su célula, aprovechando cumpleaños, aprovechando presentaciones, baby showers, lo que sea, para poder presentar el mensaje del Evangelio, ¿no? Dios quiere que nosotros aprovechemos todas las oportunidades para hablar de Cristo. Bueno, Pablo no iba a perder esta oportunidad y vamos a ver el mensaje, ¿no? Número 4, presenta el mensaje correcto. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿No? Bueno, Dios quiere que usemos la palabra de verdad, pero vamos a ver cómo presenta este mensaje Pablo y cómo realmente vemos aquí algo muy bonito de Pablo, que él está observando las necesidades, el comportamiento, el lugar en donde les están siendo engañados o confundidas estas personas para poder presentar el mensaje, ¿no? Y bueno, Pablo, vamos a ver 4.1, apeló a la conciencia de la existencia de Dios, ¿no? Apeló a la conciencia de la existencia de Dios. Y bueno, la mayoría de los seres humanos tenemos esa conciencia y Dios quiere que utilicemos eso. La verdad es que Dios lo puso en el corazón del hombre, ¿no? Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Hay algo en nuestro corazón que finalmente nos dice que existe un Dios, ¿no? Y Dios quiere que nosotros aprovechemos esta oportunidad. Vamos a leer Hechos 17, versículos 22 y 23. Después vamos a leer Romanos 1, 20 al 23 y Romanos 2, 14 y 15. Hechos 17, 22 y 23 primero. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Que fíjate qué bonito, ¿no? Dice, observo que sois muy religiosos, ¿no? De alguna manera tienes una necesidad de Dios porque quieres acercarte a un Dios, ¿no? La religión es eso, es querer acercarse a Dios. La manera como el hombre quiere acercarse, piensa que puede acercarse a Dios, ¿no? Y inclusive dice, bueno, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, ¿no? De alguna manera veneras, ¿no? Sabes que merece veneración y lo adoras, ¿no? Pues a ese Dios que no conoces, porque yo he visto esta inscripción en un altar de todos los dioses que tienen por ahí, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, ¿no? Y les dice, bueno, yo quiero hablarte de Dios, yo sé que tú de alguna manera crees en un Dios, pero no entiendes bien. Yo quiero anunciarte acerca de él, ¿no? Vamos a leer Romanos 1, 20 al 22, ¿verdad? 23. Perdón, 23. Romanos 1, 20 al 23.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿No? Bueno, la misma creación nos hace ver el eterno poder y la deidad de Dios, ¿no? Perdón, sí, 21 y 22 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No? Hay una necesidad que Dios puso en nuestro corazón, pero ellos han sido distraídos, engañados, ¿no? Y se desviaron, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible, de imágenes, de cosas pues que no escuchan ni tienen poder, ¿no? Vamos a leer también Romanos 2:14 y 15. Gracias. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿No? Bueno, inclusive hay personas que no conocen de una religión, no conocen de un Dios, pero hay algo en sus corazones que aprueban lo que está bien, lo que está mal. Hay cierta conciencia, hay una conciencia básica, elemental que Dios ha puesto en nuestros corazones, y Pablo apela a ello, ¿no? Y Pablo les dice, yo sé que ustedes tienen esa necesidad, yo sé que ustedes quieren adorar a Dios, ¿no? Tan es así que tienen tantos ídolos, pero bueno, a través de esto él va a empezar a compartirles, pues, de que hay un Dios verdadero. Yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo, antes de que yo vine a Cristo, una persona me habló me acuerdo mucho, fíjate, me acuerdo el lugar en donde yo estaba en la cama de mi hermana, era una amiga de mi hermana, estábamos platicando allí en el cuarto, bueno, yo tengo un hermano, varias hermanas, y estaba esta amiga y una vez me dijo, es que la salvación es por fe, ¿no? Yo dije, ¿qué es eso? No entendí nada, ¿no? Me dijo Efesios 2:8, y me acuerdo que eso me quedó dando vueltas en mi mente, ¿no? La salvación es por fe. La salvación, nunca había escuchado esas cosas, y bueno, a raíz de eso yo empecé a buscar, inclusive fui a algún templo evangelista o protestante, porque me empezó a hacer ruido, empezó a llamar mi atención, ¿no? Porque yo vi, pues de alguna manera, cierta convicción en esta persona. Y Dios quiere que nosotros hablemos también con convicción de que realmente el Dios que nosotros conocemos es un Dios real, ¿no? Yo le comentaba a mi mamá cuando yo vine a Cristo, poco tiempo después, le decía, ¿por qué nadie me habló de un Dios tan real, de un Dios que lo veo, que actúa en mí, que me habla a través de su palabra, que es un Dios real? Y Dios quiere que nosotros hablemos con convicción, que nosotros les digamos, a ese Dios que tú quieres adorar, yo tuve el privilegio de conocerlo, ahora lo conozco y te puedo compartir, ¿no? Quién es Él y lo que quiere para tu vida, ¿no? Pero bueno, es un punto importante que ellos tengan que apelemos a la existencia de Dios, que ellos crean en Dios. Vamos a leer Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Necesitamos tener esa fe, y la verdad es que esa fe, cuando nosotros la vemos en otras personas, nos llama la atención. Bueno, Pablo estaba tomando la atención de estos atenienses, ¿no? Diciéndoles, yo sé que ustedes quieren adorar a Dios, y al Dios conocido, al que ustedes adoran sin conocerla, es a quien yo os anuncio, ¿no? Y empieza a hablar, ¿no? De quién es Dios, quién es ese Dios que él conoce y que quiere presentarles a ellos. Vamos a poner 4.2, les habló de quién es Dios. Hechos 17, versículos 24 al 29.
Y lo vamos a ir leyendo en algunos incisos que vamos a ir viendo. Dentro de este punto 4.2 les habló de quién es Dios. Inciso A, creador, el creador. Hechos 17:24. Y Génesis 1:1 y Colosenses 1:16. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, de este Dios que realmente no habita en templos hechos por manos humanas, le está presentando Pablo y bueno, se está metiendo en un problema porque pues ahí hay todo tipo de templos y les está diciendo que ahí no habita Dios, pero les quiere explicar, ¿no? Dios no habita ahí, ¿no? Dios es mucho más grande que eso, es el creador del universo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador de toda la tierra. Bueno, esto era una novedad para nosotros, a lo mejor es algo pues ya muy claro, ¿no? Dios es uno, pero en aquel entonces había mucho tipo de dioses, ¿no? En la mitología griega y todas esas cosas, bueno, había muchos dioses, ¿no? Bueno, Pablo está de alguna manera haciendo mención del verdadero Dios, el creador de todas las cosas. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, Dios estaba hablando, pues no estaba hablando de un Dios más, sino el verdadero Dios, el Dios de Dios, el Señor de señores. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Bueno, Dios es uno y vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros con el mismo poder, con la misma convicción, con el mismo mensaje del Evangelio, que es obviamente es el mensaje de Dios, nosotros hablemos a las personas diciéndoles Dios es uno y es el creador del universo y hay una sola manera de acercarse a Él. Hay un único camino, ¿no? Porque, bueno, seguramente en Atenas había mucho de, bueno, pues mira, tú, al Dios que tú quieras, aquí trae la estatua, aquí lo adoramos, no importa, lo único que importa es que tú te acerques a Dios. Y Pablo ve esta terrible obscuridad, confusión en estas personas y quiere hablarles del Dios único, del Dios verdadero. Dios quiere que nosotros también hablemos con fuerza, ¿no? Con firmeza, que hay un solo camino, hay un único camino para acercarse a Dios, que es Cristo, ¿no? Y Dios, la palabra de Dios y toda la Biblia, bueno, no lo dice por toda la Biblia, ¿no? Vamos a leer un versículo, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una manera de acercarse a Dios. Las religiones son, pues, ¿cómo tú crees que te puedes acercar a Dios? ¿No? Y bueno, pues por eso hay tantas religiones como pensamientos del hombre, porque es la manera como el hombre determina acercarse a Dios. Y Dios ha establecido un camino, una manera de acercarse a Él. Y es a través de Cristo. Dice, yo soy el camino, está hablando Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el mensaje, ese es el Dios verdadero, ¿no? Que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados y a quien nosotros debemos de predicar con fuerza, con convicción, ¿no? Para, pues, sacar del error a las personas que están tratando de adorar a Dios de manera equivocada. Otro de los puntos importantes de este mensaje es Dios es Señor, ¿no? Algo importante también que predicar a las personas. Inciso B, Señor. Dios es Señor. Hechos 17:24. Y después vamos a leer Daniel 4, versículos 34 y 35. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice el Señor del cielo y de la tierra. Y realmente está hablando del señorío de Cristo. Vamos a leer Daniel 4, versículos 34 y 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor,
Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, que alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino en todas las edades, por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien le detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿No? Bueno, es la historia de Nabucodonosor, un rey que pues hizo una imagen porque él pensaba que era lo más importante y Dios en su misericordia lo humilla, él pierde la razón, él termina inclusive como loco ahí, ¿no? En el campo y demás, y dice que cuando él vuelve en sí, ¿no? Reconociendo a Dios como el Señor, ¿no? Dice que él glorificó a Dios, ¿no? Cuando nosotros entendemos quién es Dios y cómo Él quiere ser el Señor de nuestra vida, pues es la manera como nosotros debemos de acercarnos a Él, ¿no? A veces algunas personas dicen, es que Chuchito es mi amigo. No, no has entendido nada, no conoces a Dios. Ese no es Dios. Dios no es Chuchito. Dios es el Señor. Jesús es el Señor de todo, ¿no? Dice un versículo que en Efesios, que toda lengua confesará que Jesús, toda rodilla se doblará ante Dios y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿no? Todos lo van a hacer, quieran o no quieran, ¿no? Crean o no crean, Jesús es el Señor. Y esa es la manera como Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, a través de Cristo, haciendo a Jesús el Señor de nuestra vida, a Dios el Señor de nuestra vida. Yo ya no puedo acercarme a Dios como yo quiero, no puedo decidir y decirle a Dios, a ver, Dios, mira, te voy a sentar aquí, yo he estudiado mucho, te voy a decir que la mejor manera de acercarme es así, ¿no? Dios te dice cómo, y para eso necesitas humillarte, como lo hizo Nabucodonosor, y para eso necesitas reconocer el señorío de Cristo sobre tu vida, entregándole tu vida. Si tú no entregas tu vida a Dios, tú no conoces a Dios. Tú necesitas morir a ti mismo, ¿no? Cuando se acerca Nicodemo a Jesús, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitas estar consciente de que si tú quieres tener una relación con Dios, necesitas hacerlo el Señor de tu vida. Necesitas estar dispuesto a entregar tu voluntad a Él, a un Dios precioso, a un Dios que quiere lo mejor para mí, que sabe cómo debo de operar, cómo puedo salir adelante, cómo ser feliz aquí en la tierra, y Dios quiere que yo le entregue ese señorío a Dios, ¿no? Bueno, Pablo está hablando también acerca, pues, de esto, ¿no? A los atenienses. Inciso C, Jesús o Dios es el dador, Hechos 17:25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿No? Es muy fácil que nosotros en esta religiosidad siempre estemos pensando, ¿cómo puedo yo ofrecerle algo a Dios? ¿No? Mira, le voy a ofrecer mis buenas obras, le voy a ofrecer portarme bien, le voy a ofrecer pues llevar hacer este sacrificio, ¿no? O ayudar a la gente, no sé, diferentes cosas, ¿no? Pensando que de esa manera podemos agradar a Dios y podemos darle algo a Dios, cuando en realidad Él es el dador de todo, Él es el que nos tiene que dar a nosotros, ¿no? Su gracia, su perdón, su misericordia, porque yo no le puedo ofrecer nada que esté a la altura de Dios. Él ya merece la gloria, Él tiene la gloria. Yo no puedo hacer nada para realmente acercarme a Él en mis propios méritos. Y la manera como Dios se agrada de mí, la única manera como Dios se agrada de mí, es obedeciéndolo, obedeciendo este plan que Dios tiene para que yo me acerque a Él a través de Cristo, haciéndolo el Señor de mi vida, obedeciendo este plan que Dios ha establecido para poder acercarnos a Él, ¿no? Abel y Caín son un ejemplo de, pues, cómo ellos ofrecieron algo a Dios y la ofrenda de Caín no fue acepta porque fue como él quiso, y la de Abel sí fue acepta porque fue como Dios quiso, ¿no? Bueno, tú sabes la historia, que como Caín se ensaña y se aleja porque Dios no
no acepta eso, pero no lo acepta porque en realidad la única manera de acercarse a Dios es como Él nos dice. Inciso D. Dios es quien nos llama. Hechos 17, versículos 26, desde el 26 al 29. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo. Perdón. Desde el 26, ¿sí puedes leer? Por favor. Perdón, es que sí lo tengo mal aquí, pero para tener... 26 al 29. Sí, perdón. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿No? Bueno, es muy bonito este versículo 26 que dice que Dios hizo de una sola sangre el linaje de todos los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay tiempo, todos vamos a morir y se nos acaba el tiempo, ¿no? O se nos pasa el tiempo, vivimos en el tiempo limitado, ¿no? Y en el espacio también limitado, para que nosotros podamos ver nuestra necesidad de Dios, para que veamos que realmente hay un creador, ¿no? Que quiere tener comunión con nosotros y de alguna manera, dice aquí el versículo 27, para que busquen a Dios. Ese es el propósito de que Dios nos haga ver nuestras limitaciones, ¿no? Y ahora en esta pandemia, pues estamos, pues afortunadamente, con mayores posibilidades de ver nuestra necesidad de Dios, ¿no? Las personas están pues más cerca de esos límites en donde, pues por más que hagan, pues no pueden controlar todas las cosas, ¿no? Y bueno, ahora estamos hasta limitados en el espacio porque no estamos confinados, ¿no? Dios dice que Dios ha puesto límite en el espacio, ¿no? Bueno, en nuestra vida, para que nosotros podamos hallar a Dios. Ojalá tomemos esta oportunidad. Dios nos está llamando, es a través de esas llamadas que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que veamos nuestra necesidad de Él. Dios nos llama. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando a la puerta de tu corazón si tú es la primera vez que escuchas, ¿no? O no has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Dios te está llamando a través de las diferentes circunstancias, ¿no? Para que tú voltees a Él. Es un llamado de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea tu Salvador principalmente, que es el siguiente inciso. Inciso E, Dios es Salvador. Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate cómo dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? De alguna manera Pablo se está diciendo, mira, tal vez tú no sabías esto, tal vez no había llegado el mensaje a tu vida y por eso lo hacías, por eso están ustedes adorando algo que no conocen. Tienen una buena intención posiblemente, pero lo están haciendo equivocadamente. Y Dios ha pasado por alto esta ignorancia porque tú no conocías el mensaje, pero hoy lo estás conociendo. Y Dios te está llamando a que tú te arrepientas, es lo que está diciendo Pablo a los atenienses, ¿no? Dios ha pasado por alto esta situación para que se arrepientan de la falsa manera de acercarse a Él, ¿no? No hay relación con Él si lo hacemos en nuestra manera. Y Dios quiere que nos arrepintamos de eso y nos arrepintamos de nuestros pecados, porque dice el siguiente versículo, el versículo 31, porque Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo, ¿no?
Dios va a juzgar nuestros hechos. Y la verdad es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Mi pecado me llevará a un juicio que finalmente dará una sentencia de culpable y finalmente yo estaré separado de Dios por toda la eternidad si no me agarro del Salvador, si no me arrepiento y me acerco a Dios como Él quiere, aceptando a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Porque vamos a leer Hechos 4:12. No lo busques, aquí lo tengo. Dice, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios quiere que nosotros seamos salvos, que podamos tener una comunión con Él, que podamos adorarle como Él quiere, pero necesito acercarme a Él como Él quiere, ¿no? Haciéndolo el Señor y Salvador de mi vida, ¿no? Bueno, ese es el mensaje correcto, ese es el evangelio que constantemente Pablo está llevando a todos los lugares a los que llega. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros y el Dios que Dios quiere que nosotros presentemos a las personas que están engañadas, confundidas por lo que tú quieras en diferentes religiones, que no han conocido al Dios verdadero. Y bueno, Dios quiere que nosotros lo presentemos. 4.3, el resultado. Vamos a ver el resultado de esta predicación de Pablo. El resultado, Hechos 17, versículos 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿No? Bueno, todo tipo de personas ante el mensaje de Dios, ante el mensaje de Pablo, tal vez ante este mensaje, ¿no? No sé de cuáles vas a ser tú, de los que se burlan de este mensaje, de los que oyen y dicen, tal vez más adelante te escucharemos, tal vez después decida acercarme a Dios como Él quiere, ¿no? O tal vez seas, y ojalá seas, como esta mujer llamada Damaris, que finalmente vino a Cristo, creyeron en este mensaje y aceptaron a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, dejando pues esa adoración equivocada que ellos tenían, que no era real, que no existía, porque lo estaban haciendo de manera equivocada. Pablo se enardecía, dice el versículo, al ver este engaño en el que estaban las personas. Y ojalá Dios ponga en nuestro corazón también ese mismo fervor y ese deseo de querer sacar a estas personas de su engaño, de su error, ¿no? Como decía Pablo, os rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, ¿no? Bueno, si tú quieres reconciliarte con Dios, si tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, yo te invito a que hagas una pequeña oración para hacerlo, ¿no? Vamos a inclinar nuestros rostros y ahí en el silencio de tu corazón, repite esta pequeña oración. Señor, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que aunque a veces me he querido acercar a ti y pienso que estoy hablando contigo y a veces veo inclusive tu poder porque pues tú eres omnipotente y tú te manifiestas aún en la creación, realmente no te conozco. Realmente ahora entiendo y mi conciencia testigua de que he pecado contra ti y que eso me separa de ti, que en realidad no te he hecho el Señor de mi vida porque pues yo hago lo que yo quiero y no te he entregado mi vida. Esta noche yo me arrepiento, Señor, de esta ignorancia. Ahora que sé, ahora que conozco que tú quieres ser el Señor de mi vida y que quieres darme la salvación de mi pecado para que yo pueda tener comunión contigo, yo quiero tomar esa decisión. Yo te pido que tú entres a mi corazón para que tomes el comando de mi vida. Yo te pido para que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz sea a mi favor, para que yo no tenga que pagar por mi pecado, sino que Cristo lleve ese pago porque tú me lo ofreces. Yo lo creo, yo lo quiero, Señor, y yo te pido que tú entres a mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ojalá tú hayas hecho esa decisión y ojalá pues Dios ponga en tu corazón el ir a predicar este mensaje a las personas que no lo conocen. Bueno, pues ese es el estudio. Buenas noches.
Nos vemos la próxima.